Gracias a Dios por que podemos estar aquí, hermanos, y también pues tenemos a nuestro hermano David, que está de regreso. Él anduvo en Colombia, ¿verdad? No sé si se le pegó por ahí una bolsita de café, hermano, ¿no? De esas de cortesía, que sea que regalan allá. Anduvo en Colombia, por allá, acompañando a Aarón con ese ministerio al que él pertenece, de Reaching and Teaching, y ya está de regreso. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Bien, hermano, pues vamos a orar un momento antes de entrar a la palabra del Señor. Oremos un momento. Señor, te damos gracias te damos en esta tarde, Señor. Podemos continuar en tu presencia como lo hemos hecho ya, Señor, con cánticos, con acciones de gracias, sabiendo, Señor, que tú estás obrando en nosotros, en esta iglesia, sabiendo que tu obra continúa, que tú no descansas, tú no duermes. Tú estás al tanto, Señor, de que tu iglesia continúe caminando, continúe en este proceso en el que estamos siendo transformados a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, y una de las herramientas que tú utilizas para ese propósito es tu palabra. Tu palabra que es suficiente, inerrante, tu palabra que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, y discierne lo que hay en nuestros corazones y en nuestras mentes. Estamos a punto de ser expuestos a tu palabra, Señor. Tu palabra dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Mientras estemos predicando este texto, ayúdanos a contemplar la belleza, la hermosura, la majestad y la gloria de Cristo, y en esa misma medida en que podamos recibir la iluminación de tu Espíritu, en esa misma medida nosotros seamos transformados en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, vámonos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vamos a estar predicando el texto en capítulo 13, versículo 11 al 14. El título de este sermón es: Despiértate del sueño y revístete de Cristo. Como hemos estado viendo en la carta de Romanos, este prácticamente es el cierre de un ciclo de exhortaciones en el que Pablo ha estado hablando a la iglesia en Roma y a nosotros, de que todo lo que nosotros hemos aprendido acerca de la palabra de Dios desde los capítulos 1 al 11, empecemos nosotros a ponerlo en la práctica en la vida del creyente, lo traigamos al campo de lo vivencial. Pero antes de entrar al texto, este de Romanos 13, del 11 al 14, a manera de introducción, este texto es uno de los textos que Dios usó para que Agustín de Hipona, ¿quién conoce a Agustín de Hipona de aquí? Hay varios, ¿verdad?, que conocemos a Agustín de Hipona. Bueno, este texto que nos compete predicar, del 11 al 14, del capítulo 13, es el texto que Dios usó para que Agustín de Hipona se arrepintiera de sus pecados y viniera eficazmente a salvación en Cristo. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, él se encontraba en un jardín, sentado en un jardín, en una casa de campo en Milán, en Italia,
Él estaba sentado en un banco y a un lado de él estaba un ejemplar de las cartas del apóstol Pablo. Pero Agustín no estaba interesado en ese momento en leer, abrir ese libro y en leer. Él se encontraba experimentando una lucha intensa, una lucha espiritual en su corazón y en su mente. Era tanta la lucha que había en Agustín de Hipona que él oraba de la siguiente manera. Él decía: Señor, hazme casto, pero todavía no. Esa era su oración. Él estaba teniendo una lucha intensa, una lucha espiritual en su corazón y en su mente, con una lucha contra la lascivia y contra la inmoralidad. Agustín se levanta de ese banco y no quiere ver el libro de las epístolas de Pablo y se recuesta en el jardín, se echa ahí en el jardín, en el césped, bajo una hoguera, y mientras permanecía allí, escuchó una voz de unos niños que estaban jugando y que repetían una y otra vez: tole lege, que significa toma y lee, toma y lee. Agustín se levanta, regresa al banco, toma el ejemplar de las epístolas del apóstol Pablo y leyó este texto, Romanos capítulo 13, del 11 al 14. Andemos decentemente, del 13 al 14, específicamente el 13 y el 14. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias. Este pasaje fue el que Dios usó para convertir a San Agustín, junto con las oraciones de su devota madre que tanto intercedía por él. Llegaron a llevar a San Agustín a su conversión. Y él, San Agustín, se convirtió en uno de los teólogos más influyentes de la historia de la Iglesia. Él tiene un libro de confesiones, ahí narra lo siguiente. Después de leer este pasaje, él escribe lo siguiente en su libro de confesiones. Fue como si la luz de la certeza hubiera inundado mi corazón y todas las sombras de la duda se dispersaron. Bueno, esperamos en el Señor que mientras este texto sea expuesto y que nosotros seamos igual expuestos a este pasaje de las Escrituras, tengamos un efecto transformador, de la que todos los que estamos aquí, empezando conmigo, necesitamos contemplar, como contempló Agustín, la belleza, la hermosura y la majestad de Cristo y rendirnos a Él completamente. Vayamos entonces, amados, al versículo del 11 al 14 del capítulo 13. Despiértate del sueño y revístete de Cristo, es el tema. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos, no en envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Antes de entrar al texto, pues nada más quisiera decirles, hermanos, que una vez que termine yo aquí de predicar, mi esposa y yo tenemos un compromiso, vamos a salir corriendo de aquí. Les pido una disculpa si no voy a poder saludar al resto que no ha podido saludar, que llegó durante el servicio. Así que una disculpa, hermanos.
Vamos entonces al primer punto de esta predicación, que sale prácticamente del texto. No hay mucho que investigar acerca de los puntos principales del sermón, de ahí salen. El primer punto es: despertemos del sueño, porque el día de la salvación está cerca. Dale otro clic ahí, por ahí va a aparecer un soñoliento. Alguien que está en su cama, no sé si se recuerde algo en esta mañana. Despertemos del sueño, porque el día de la salvación está cerca. Dice: y ahora hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Antes que todo, vamos a ver esta frase introductoria del versículo 11. Hagan todo esto, dice Pablo. Él está llegando a una conclusión. Es prácticamente una exhortación de darle vida a todo lo que Pablo ya nos ha dicho de los capítulos 1 al 11, a todo lo que Pablo ya ha expuesto a Roma y nos ha expuesto también a nosotros. El versículo del capítulo 12:1 al capítulo 13:10, él está haciendo prácticamente una conclusión. Hagan todo esto. ¿En qué consiste lo que Pablo está trayendo esta conclusión? Como él dijo al iniciar el capítulo 12, hacer todo esto consiste en presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No conformarnos a este siglo o a este mundo, o adaptarnos a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, ejercer los dones que hemos recibido por la gracia de Dios, para que el resto del cuerpo continúe siendo edificado, mutuamente edificados unos a nosotros. Demostrar un amor sincero entre los miembros, nuestros hermanos, los miembros que son miembros de la familia de Dios. Someternos a las autoridades que gobiernan, que fueron establecidas por Dios, y amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, como a nosotros mismos. Él dice: hagan todo esto. Esa es la conclusión a lo que él está diciendo del 12:1 al 13:11. Hagan todo esto, y añade: conociendo el tiempo en que vivimos, que ya es hora de despertarse del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de cuando creímos. Pablo recurre a una exhortación usando como motivación la escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos, el destino final de la humanidad. Él está tomando de allí una exhortación en cuanto a las últimas cosas, para enseñar a la iglesia en Roma y para enseñarnos también a nosotros que debemos ser conscientes que estamos en el tiempo en el que vivimos. Estamos en un tiempo especial. Y la Biblia, cuando se refiere al tiempo, en las páginas de la Biblia, cuando se refiere al tiempo, maneja dos perspectivas diferentes. Una es el cronos, que es el tiempo cronológico en el que están nuestros relojes, en el que están nuestros calendarios, ¿verdad? Un tiempo cronológico, pero hay otro tiempo que es el kairos de Dios, y a ese kairos de Dios es el que se está refiriendo Pablo. Es un tiempo determinado entre la primera y la segunda venida de Cristo, que la Biblia lo describe como los últimos tiempos. La Biblia lo llama los últimos tiempos. Es el periodo final de la historia de la humanidad. Pablo dice: estamos en el tiempo.
Estamos en el kairos de Dios. El tiempo en el que vivimos, amados hermanos, marca una hora determinada de parte de Dios que nos llama a la iglesia a despertarnos, a levantarnos del sueño y velar, porque la segunda venida de Cristo está próxima a su consumación. ¿Qué tan cerca está? ¿Qué tan próxima está? Pablo dice, nuestra salvación está más cerca de cuando inicialmente creímos en el Evangelio. Si podemos parafrasear ese texto, está más cerca, donde dice, y la noche está avanzada y el día se acerca. Si podemos parafrasear ese texto, es decir, en otras palabras, la noche casi está pasando y el alba del día está a punto de llegar. No sé si tú has tenido la ocasión en quizás ir a la playa, al mar, o quizás a las montañas, y te levantas muy temprano en la mañana para poder ver los primeros rayos del alba, cómo se ilumina, ¿no?, el cielo con los primeros rayos del alba antes de que salga el sol. Prácticamente es lo que Pablo está diciendo. La venida de nuestro Señor Jesucristo está irradiando ya sobre el alba. Y cuando estaba estudiando este texto, me acordé de unos amigos que estuvieron en el seminario en la ciudad de Oaxaca, en Tecate. Ellos, era un hermano que era de Puebla y él estaba casado con una hermana que venía de Alaska. Y llegó a Tecate de Alaska. Entonces, cuando empezamos a conocer a nuestra hermana Laura, se llama, de hecho, se nos está viendo Laura, te envío un saludo a ti y a Luis, Dios los bendiga. Ella nos empezó a comentar que en Alaska, en algunas regiones de Alaska, el sol no sale. ¿Por cuánto tiempo creen ustedes? En algunas regiones no sale el sol por poquito más de 2 meses. Imagínate vivir bajo esa oscuridad y que el sol no puedas ver el sol por 2 meses. Bueno, a ese fenómeno le dicen que es el fenómeno de la noche polar. A ese fenómeno le llaman la noche polar. Y aunque no hay luz solar, no está completamente en oscuras las 24 horas. Pueden ver algo de claridad en las estrellas, pueden ver algo de claridad sobre la luna. Y en el espacio en el que viene de nuevo el sol después de 2 meses, hay estas luces que se conocen como la aurora boreal, ¿verdad? Ellos pueden ver ese espectáculo. No sé si tú has visto videos de ese tipo, ¿no?, que están filmando cómo se ve impresionante esas luces de colores. Bueno, ellos tienen un espectáculo de este tipo en el que el sol sale. Entonces, cuando llega el día en el que el sol va a salir, todos los habitantes de esa región se reúnen para contemplar ese glorioso día en el que el sol va a volver a salir y empiezan a ver los primeros rayos del alba. La noche está muy avanzada, dice Pablo. Y esta noche a la que Pablo se refiere, amados, de manera metafórica, es la presente era en la que nosotros vivimos. Entre la primera y la segunda venida de Cristo. Esta es la presente era, la noche a la que Pablo habla de manera metafórica. Una noche de tinieblas espirituales. Una noche llena de pecado, de maldad y decadencia moral. Sin embargo, esas tinieblas de pecado fueron penetrados por la cruz
por la luz, de Jesucristo que brilló sobre las tinieblas de este mundo caído. Y todos los que hemos creído en Él y en su obra, el texto que citaron en la mañana en la escuela dominical, Él, Dios, nos sacó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. A pesar de que hay densas tinieblas, de que hay muchas tinieblas espirituales, Cristo llegó, penetró esas tinieblas. Juan dice en su evangelio, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya la luz de Jesucristo ha brillado sobre las tinieblas de este mundo caído. Ha brillado en lo que hemos conocido a Cristo como nuestro suficiente Salvador, y fuimos sacados de ese reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de luz. De manera que conforme transcurre esa noche y se vuelven más densas esa oscuridad espiritual, el día del regreso de Cristo puede verse como los primeros rayos del alba que está muy cerca para que llegue el sol de justicia, salga al día. Ahora, muchos han argumentado acerca de que ya se dijo muchas veces, se nos ha predicado, se nos ha dicho muchísimas veces. Y Pablo, cuando dijo esto de que la noche estaba muy avanzada y que el día se acerca, él lo dijo hace 2000 años. Él lo dijo hace 2000 años. Esto quiere decir que nosotros, la iglesia de hoy, estamos más cerca de ese día de nuestra redención final. Y cada domingo que venimos aquí estamos más cerca y más cerca de ese día de nuestra redención final. Algo que también creo yo que es bien importante señalar, de que Pablo está usando una exhortación basado en la escatología, en la doctrina de los últimos tiempos. Algo que es importante señalar es que hay una conexión entre la futura venida de Cristo, segunda venida de Cristo, y el estilo de vida que debemos tener nosotros los creyentes. Es decir, la verdad escatológica que nosotros creemos tiene que convertirse en una fuente de motivación para vivir la vida cristiana. Checa cómo dice el apóstol Juan en su tercera carta, capítulo 3, tercera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya. Nosotros hemos sido salvos, hemos sido redimidos ya. Nuestra salvación es un hecho que se ha concretado. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Esto dice que aunque nuestra redención se ha completado ya, la consumación plena de esa redención todavía no llega. Todavía no llega. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos como Él es. Checa. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. ¿Te das cuenta que hay una conexión innegable entre la segunda venida de Jesucristo y la vida, el estilo de vida que tenemos que vivir nosotros los creyentes? Aunque ya somos salvos, aunque se ha consumado nuestra salvación, aunque no se ha consumado nuestra salvación final, sí estamos esperando la manifestación de Cristo en nuestras vidas
Y eso debe de afectar nuestras vidas aquí y ahora, la manera en la que nosotros vivimos nuestras vidas. Este texto que dice, es hora de despertarse, volviendo ahí a Romanos, es hora de despertarse porque el tiempo, es hora de despertarse del sueño porque la salvación está más cerca de lo que cuando nosotros creímos. Este texto, hermanos, funciona como un reloj espiritual, como un despertador. ¿Cuántos de aquí necesitamos un despertador para levantarnos temprano? Yo necesito un despertador, especialmente los domingos, que necesito levantarme muy temprano, el despertador. Este pasaje es como un reloj despertador que suena para despertar a los creyentes que posiblemente se han echado a dormir en sus laureles, como nosotros decimos coloquialmente, que quizás están aletargados, en apatía espiritual, o que quizás han dejado de esforzarse espiritualmente y están entretenidos con las cosas pasajeras y efímeras de este mundo, aunque esas cosas puedan ser legítimas. Segundo punto, vámonos al segundo, por favor. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de luz, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Entonces, debido a que el día en que las tinieblas del pecado van a ser destruidas viene muy pronto, está muy cerca, Pablo exhorta a la iglesia en Roma y nos exhorta a nosotros también que vivamos ahora nosotros de acuerdo a nuestra identidad mientras esperamos el día de nuestra santificación y glorificación final. Por tanto, desechemos, dice Pablo, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Aquí hay otra metáfora que Pablo está usando, la metáfora de vestirse de armas de luz. Esto hace alusión a un soldado que está en la milicia, en el campo de guerra, y cuando se levanta él tiene que ponerse su uniforme, tomar su arma y salir a la guerra. Esa es la metáfora que Pablo está usando. Ahora, debemos vivir nuestras vidas conforme a nuestra identidad. Y este texto está diciendo que nosotros somos como soldados del reino de Dios. Ahora, nosotros usamos prendas, o como hoy se llaman, ¿no?, outfits, que usamos de acuerdo a lo que nosotros somos. ¿Qué adulto? Pregúntate, que puede sonar un poquito chistoso lo que voy a decir, pero ¿qué adulto se vestiría en pijamas para ir a trabajar a su oficina? No, ¿verdad? A menos que se le haya hecho tarde y haya salido, ¿verdad?, de su casa. ¿O qué doctor se vestiría como un bombero para ir al hospital y empezar a dar citas a las personas? No, ¿verdad? Ellos se van a vestir de acuerdo a lo que ellos son. Esa es la metáfora de Pablo. Nosotros, los creyentes, somos soldados. Él está usando un lenguaje militar para describir que los creyentes somos soldados del ejército del reino de Dios y que estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. Es decir, nosotros estamos marchando como peregrinos hacia nuestra redención final y no estamos pasando por un campo de recreaciones.
estamos en guerra. Eso es lo que dice Pablo. En este presente siglo malo, en esta era, en este tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Diariamente vestirnos y ceñirnos con las armas de luz y pelear. Pelear contra las densas tinieblas donde nosotros estamos en este mundo caído como soldados de Dios, y pelear contra el pecado, la maldad, y esforzarnos cada día a vivir en pureza, en santidad y en justicia. Yo no sé si a ti te gustan las películas de este tipo, ¿no? De guerra. Cuando hay escenas que salen unos soldados que están relajados y que no están en el campo de guerra, pues los puedes ver alimentándose, platicando entre ellos, aseándose, haciendo varias cosas. Pero cuando están en la guerra, en el campo de guerra, eso es lo que mantiene al soldado en alerta. Cuando está en el campo de guerra, lo mantiene alerta. Están ahí en el campo de guerra y escuchan una ramita que alguien pisó y están alertas con su fusil en su mano. La guerra, lo que hacen los soldados es agudizar sus sentidos para saber si viene el enemigo o no a atacar. Yo sé que esta metáfora que está usando Pablo, quizás no podemos dimensionar lo que él está diciendo. ¿Estamos en guerra, hermano? ¿Realmente? Sí, estamos en guerra, en una guerra espiritual. Nos encontramos en un mundo en el que dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, están en guerra. Están en guerra. Nosotros debemos ser entonces intencionales en vivir en congruencia con nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos pecadores redimidos que estamos en un proceso de santificación que está avanzando, y al avanzar nosotros nos vamos despojando de hábitos pecaminosos, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo, y nos vamos revistiendo del nuevo hombre. Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos del corazón, y revístanse del nuevo, transfórmense en su entendimiento, según el hombre que ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Te das cuenta? Que el creyente va caminando, se va despojando, se va vistiendo, se va caminando, se va despojando, se va vistiendo. Esa es la manera en que el creyente vive. Andemos decentemente, Pablo dice, como de día, y no en orgías y borracheras y promiscuidad sexual, pleitos y envidias. Esos pecados sonan muy feos, ¿verdad? En medio de todo lo que nosotros observamos, lo que nosotros vemos alrededor de nosotros, en tu trabajo, en la escuela, en tu vecindario, en medio de todo lo que tú observas, Dios nos está llamando a nosotros a que como ciudadanos del reino de luz, vivamos vidas que puedan ser vidas que iluminen a otros. Efesios 5:8. Porque ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Anden como hijos de luz. John Stott dice lo siguiente respecto a esto. No somos espectadores de la santificación de Dios, que Dios obra en nosotros. No somos espectadores de la santificación que Dios obra en nosotros. Al contrario, debemos voluntariamente quitarnos toda conducta incompatible con nuestra nueva identidad en Cristo y vestirnos de un estilo de vida compatible
con Él. Una cita más ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Este texto es muy revelador. Dice lo siguiente, Primera Tesalonicenses 5, 4 al 8. Dice, pero ustedes, hermanas, Pablo hablando a la iglesia en Tesalónica, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero, puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y el casco de la esperanza de la salvación. Este texto nos revela que solamente hay dos maneras, hermanos, en el que el hombre puede vivir su vida en el mundo: en las tinieblas o en la luz. ¿Cómo se vive en las tinieblas? Pablo lo acaba de decir. Es alguien que está dormido. Es alguien que está dormido a las verdades del Evangelio, con una mente entenebrecida, está bajo la esclavitud del pecado, está cegado. Y la otra manera en la que puede vivir el hombre en el mundo es siendo luz, como hijos de luz, como hijos del día. Eso significa que el creyente está alerta espiritualmente y vistiéndose su armadura. Él vuelve a tomar aquí, Pablo, un lenguaje militar, y ahora se refiere a dos partes de esa armadura, que es la coraza de la fe y del amor, la coraza que protege el corazón. La coraza que protege el corazón y el casco que protege los pensamientos del creyente. Como un soldado del reino de los cielos está protegido. Dios no nos ha dejado desamparados, Él nos ha dejado protegidos. Según este texto no se puede vivir, ¿verdad? No se puede vivir participando en ambos campos. Es imposible. Es imposible tener un pie en las tinieblas y es imposible tener el otro pie en la luz. Eso no es posible. Y el último punto dice, vístanse del Señor Jesucristo. Vístanse del Señor Jesucristo. Volviendo al texto en Romanos 13. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Pablo está concluyendo ya entonces estas exhortaciones que ha hecho de manera sistemática desde el capítulo 12 y lo está concluyendo en el capítulo 13. La exhortación final es: pongamos a Cristo en el centro de nuestro ser. Revistámonos del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Este texto, hermano, me ayudó a traer una verdad, me refrescó una verdad sobre mi vida espiritual y me ayudó a afianzar mi fe, me ayudó a entender la manera en la que yo puedo mantenerme firme cuando vienen las acechanzas del enemigo, cuando vienen las seducciones de la tentación. Me ayudó a entender claramente cómo funciona esto. Él dice: revístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Lo que quiere decir, amados hermanos, que nosotros debemos entender que ni tú ni yo pecamos de manera espontánea. Ninguno de nosotros pecamos de manera espontánea ni de manera incidental, sino
que cuando nosotros fallamos en darle al blanco, que eso es lo que significa pecar, cuando nosotros fallamos en darle al blanco y pecamos, es porque ya habíamos pensado pecar, porque fuimos seducidos, atraídos por nuestros apetitos desordenados de nuestras pasiones. Eso lo dice Santiago. En otras palabras, hermanos, más sencillas, la exhortación de Pablo, cuando él dice, no piensen en proveer para las lujurias de la carne, haz de cuenta, en otras palabras, que él está diciendo, no hagas planes para satisfacer la carne. Eso abrió mi oído espiritual y pude entender que muchas veces yo he pecado por esa razón. No hagas planes para satisfacer a la carne. No le abras la puerta del pecado cuando viene a tocar. No alimentemos la fiera pecaminosa que todos nosotros llevamos dentro y que demanda ser saciada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole muerte al pecado. Esa es la única manera. Y vencer la carne no es un asunto, pues, de poder personal o de fuerza voluntad. Necesitamos entender también que la carne no puede vencer a la carne. El secreto, amados hermanos, de no satisfacer los deseos carnales consiste, como Pablo les dijo a la iglesia en Galacia, Gálatas 5, 16, 17. Anden en el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos dos tienen una lucha, tienen una batalla día a día. ¿Con qué propósito está esa batalla? Con el propósito de que cada uno de nosotros no podamos hacer lo que nosotros deseamos. Esa es la manera, hermanos. Someternos voluntariamente y dejarnos conducir por el Espíritu Santo, porque Él es el que reproduce y forma a Cristo en nosotros y nos concede el poder para mortificar el pecado en nosotros. Aparte del Espíritu, no existe otro poder. No existe otro poder para darle muerte a los apetitos de la carne. Vístanse del Señor, dice Pablo. Me quedé meditando en esa frase. Vístanse de Jesucristo. Y pienso yo, ¿cómo vestirme de Jesucristo si ya Cristo me ha salvado, si Él ha hecho morada por medio de su Espíritu en nosotros, ya le pertenezco, soy de su posesión? ¿Cómo revestirme de Cristo si ya pertenezco a Cristo? Vestirnos del Señor Jesucristo es algo así como esto, es hacer conciencia de nuestra unión con Él. Vestirme de Jesucristo es hacer conciencia de mi unión con Él, de que estamos unidos a Él existencialmente y que no hay ni un solo instante en que nuestras vidas están separadas de Él, estar revestidos del Señor. Voy a terminar con un pasaje en Juan, capítulo 4 y 5 del Evangelio de Juan. Este pasaje habla acerca de la vid verdadera. Y Jesucristo dice lo siguiente, en el versículo 4 y 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer.
Vestirnos de Jesucristo, amados hermanos, es estar centrados en la grandeza y en la obra que Jesucristo ha hecho por nosotros. Vestirnos de Jesucristo es apasionarnos por la palabra de Dios que ha sido inspirada en Él. Vestirnos de Jesucristo es tener una relación profunda con Él. Vestirnos de Jesucristo es abrazar una y otra vez con fe y con confianza, con agradecimiento, con lealtad y obediencia a aquel al que ya pertenecemos y al que ya estamos revestidos de Él. Si hay alguien que está aquí sin Jesucristo, la Biblia dice en Efesios, dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si estás aquí sin Cristo, Dios puede liberarte del reino de las tinieblas, trasladarte de ese reino de tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de luz. Dios tiene el poder de levantarte de esa mortandad espiritual y darte por medio de Cristo arrepentimiento y fe, y tendrás morando sobre ti la luz de la vida y ya no andarás en tinieblas, porque vas a seguir a tu Señor. Para los que estamos en Cristo, quiero terminar esta enseñanza y cerrar toda la parte exhortativa que Pablo nos llamó a la práctica, a lo vivencial de la vida cristiana, tal como él inició en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.